Salmo 143. Vamos a leer todo el capítulo. No tiene más de 12 versículos, así que vamos a leerlos en forma íntegra. Dice el texto bíblico, Salmo 143, Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido como iglesia en tu nombre para elevarte nuestra adoración a través de las alabanzas, a través del dar, a través de la exposición pública de tu palabra, del partimiento del pan y la comunión unos con otros, queremos pedirte, Señor, en este tiempo la bendición sobre tu palabra. Padre amado, ayúdanos a que el mensaje que va a ser predicado desde este púlpito no sean opiniones humanas o de humana sabiduría, sino que sea tu Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que transmita el mensaje y que produzca aquellos cambios que tú deseas para tu iglesia. Señor, que esta tu palabra pueda ser como un bálsamo que traiga refrigerio a nuestra alma, pero que también sea una exhortación y una amonestación suficiente que nos lleve a cumplir con lo que tú deseas para nuestras vidas. Señor, bendice tu palabra y bendice a mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén. Hermanos amados, el Salmo 143 es una oración individual para momentos de adversidad, momentos de aflicción, de angustia. El salmista aquí está atravesando por una crisis extrema. Él se siente como que ya está muerto, que ya tiene un pie en la sepultura. Está desesperado y eleva su alma a Dios. Ya no puede soportar el dolor, ya no resiste la angustia. Sin embargo, mientras más fuerte es su prueba, también resulta más profunda su fe y su confianza en Dios. Este salmo probablemente lo escribió David mientras estaba siendo perseguido por Saúl, o probablemente por su hijo Absalom, quien se rebeló contra él y quiso derrocarlo, ¿verdad? Quiso hacerle un golpe de estado. Había muchos otros conspiradores también que buscaban arrebatarle la vida a David. Entonces, en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de traición, de persecución, él comienza a escribir este salmo, que es una oración. Es una oración que también es una canción. Ustedes saben que los salmos es el cancionero de la Biblia. Así como nosotros tenemos nuestros himnarios, aquí tenemos una canción. Y hermanos amados, este salmo lo podemos dividir en dos partes. En la primera parte encontramos un clamor por la justicia divina en un tiempo de crisis, en un tiempo de angustia. Y en la segunda parte vamos a encontrar nosotros las peticiones concretas del salmista. Lo primero que vemos allí en el versículo 1 es que el salmista está pidiendo respuesta, pero noten ustedes la manera en que lo hace. Él dice, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. En otras palabras, no por las obras de mis manos, no por mis méritos. Yo me presento ante tu presencia, pero no porque tenga algo que ofrecer. Yo no tengo nada. Me presento ante la presencia del Rey del Universo por su justicia y por su verdad, esa fe que Él ha puesto en mí. Es por eso que yo puedo acercarme delante de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando de Jesucristo. Entonces, cuando el salmista se acerca a Dios, él dice, oye mi oración, pero no porque yo tenga derecho o tenga el privilegio de entrar ante tu presencia. Ciertamente yo no tengo ningún derecho,
pero por tu misericordia y por tu justicia puedo acercarme ante ti. Yo no tengo ninguna justicia propia, porque mi justicia solamente es impiedad, es maldad. Yo no merezco ser respondido por Dios. Yo lo que merezco es la ira y el furor de Dios. Pero por su justicia, la justicia de Cristo, yo puedo entrar al mismísimo trono de la gracia y exponerle mis necesidades, descargarle mi corazón. Entonces, teniendo a Cristo y habiendo sido justificados por Él, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por los méritos de Jesucristo. En el versículo 2 vemos que el salmista hace una afirmación bastante sensata. No entres en juicio con tu siervo. Aquí el salmista reconoce su condición, que es lo que nosotros también debiéramos de conocer, ¿verdad? Los moralistas cuyo corazón no ha sido regenerado piensan que ellos tienen algún mérito o que son personas lo suficientemente buenas como para acercarse a Dios y poder orarles y que el Señor tiene que responderles. Bueno, yo soy una persona que no mata, no hurta, soy una persona honesta, soy buen proveedor con mi familia, soy un esposo fiel, amo a mis hijos. Yo merezco ser escuchado por Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia también reconoce que todas las obras aparentemente buenas del hombre son trapos de inmundicia delante de su presencia. No somos nada. Muchas veces cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios pareciera que tenemos algún derecho, amados hermanos, y somos como aquel fariseo de Lucas 18. Gracias te doy, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Sin embargo, recordemos, ese hombre no fue justificado. Quien fue justificado fue aquel publicano, que ni se atrevía a elevar los ojos al cielo, sino golpeándose el pecho decía, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Yo no tengo ningún derecho, ningún mérito, no tengo nada para ofrecerte. Vengo en bancarrota espiritual a pedir tu auxilio. Esa es la manera correcta en que el cristiano puede o debe presentarse ante la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, que hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Hermanos amados, no hay nadie en el mundo, sino solamente Jesucristo, que pueda presentarse delante del Padre sobre el fundamento del cumplimiento de la ley. Porque solamente Él cumplió la ley de la manera en que Dios quiere que sea cumplida. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley como Dios demanda. Por eso Jesús fue el único que hizo posible lo que para nosotros es imposible: ser absolutamente justo. Cristo fue absolutamente justo, porque santos y amados de Dios, la menor de nuestras faltas es juzgada en la presencia de Dios. De manera que nadie puede presentarse delante de Dios con su justicia como para que Dios tenga que darle algo. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces nos presentamos ante la presencia de Dios pensando que somos acreedores de su favor? No porque yo sirvo en la iglesia, no porque yo le trato bien a mis hermanos, no porque yo le ayudo a los necesitados. Yo soy una persona que no miente, que es honesta. Soy una persona que no comete barbaridades como la del mundo. Yo soy una persona justa. Por eso Dios tiene que escucharme. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? La menor de las faltas es juzgada en la presencia de Dios y por lo tanto somos deudores de su gracia. Nosotros somos deudores, hermanos amados, no acreedores de su favor. Dios no tiene nada que retribuirnos, pero a veces pensamos que sí, ¿verdad? A veces pensamos que Dios tiene que responderme esta oración porque, bueno, yo soy una persona, yo soy mejor que los demás. O sea, ¿por qué a mí? O cuando nos sobrevienen momentos de angustia como estos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí que voy a la iglesia, soy puntual con mis diezmos? ¿Por qué a mí que yo sirvo todos los días en la iglesia? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Los otros sí merecen ser castigados, los otros sí merecen pasar por tribulaciones, pasar por angustia. Yo no. A veces somos así.
Pensamos que Dios nos tiene que dar algo, pensamos que Dios nos debe algo, pero Dios no nos debe nada, nosotros se lo debemos todo a Él. El Señor, a veces algunos piensan, ¿verdad?, que tiene que bendecirles, que, bueno, yo ya cumplí mi parte, yo me congrego, yo leo mi Biblia, yo oro, yo soy fiel con mi esposa, proveo a mis hijos, entonces Dios está obligado a responderme, Dios está obligado a cumplir con mis caprichos. No acepto un no por respuesta. Y eso es soberbia. Dice Lucas capítulo 17, versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que teníamos que hacer hicimos. El único siervo útil fue Jesucristo. Todos nosotros somos siervos inútiles. Y en estos dos primeros versículos, santos y amados de Dios, encontramos una profunda verdad teológica acerca de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios? El acceso al trono de la gracia está reservado, para aquellos que reconocen con humildad que no tienen derecho, que no tienen ningún mérito, que no deberían de acceder, pero por los méritos de Jesucristo, el precursor, el que fue y rompió el velo para que nosotros tuviésemos entrada libre al trono, es por Él que podemos. No tenemos ningún mérito, estamos en bancarrota espiritual. Pero las personas que piensan que yo tengo derecho porque yo sí hice méritos, yo soy lo suficientemente digno para acercarme al trono de la gracia, esas personas nunca entran, porque Dios resiste a los soberbios, mas su gracia es para con los humildes. Entonces la manera de acercarnos a la presencia de Dios es esta. Señor, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, pero no entres en juicio conmigo porque voy a salir perdiendo. Yo no tengo nada en mis manos, no tengo nada que ofrecerte. Dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Yo puedo justificarme delante de mí mismo, puedo justificarme delante de la congregación. La gente puede pensar que soy una persona buena, que soy una persona justa, pero no lo voy a hacer delante de aquel que escudriña los corazones, discierne los pensamientos y que conoce las intenciones de mi corazón. Porque yo puedo venir a predicar bonito aquí y decirles qué es lo que el Señor quiere para su iglesia, sin embargo tener una actitud y una motivación completamente errada. Y Dios conoce eso. Entonces nadie, ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. Versículos 13 al 4 encontramos nosotros la naturaleza de esta angustia por la que está atravesando el salmista. Hermanos amados, nosotros sabemos que esta vida se compone de momentos agradables, momentos dulces, pero también momentos amargos, momentos que son difíciles. En el Salmo, David ruega a Dios ser librado de sus enemigos. Él estaba en un momento de persecución. Sus expresiones aquí revelan una profunda angustia, una aflicción, un sufrimiento, como que ya se siente muerto, ya no sabe qué hacer. Y aquí tenemos que nosotros traer a colación o recordar que la angustia es una realidad en la vida del creyente. La angustia es una realidad. Ninguno de nosotros es inmune a pasar por momentos que nos traen una experiencia que no es grata, una experiencia desagradable. Todos vamos a atravesar por momentos difíciles que van a traernos agotamiento, cansancio, que van a constituir un golpe espiritual, emocional, mental, y si eso se prolonga por un tiempo va a derivar en un estrés, y si el estrés se mantiene, finalmente podemos caer en la depresión. Ninguno de nosotros es inmune a caer en la depresión. De manera que no pensemos que la angustia, el sufrimiento es una señal de poca fe o de falta de fe. El creyente puede sufrir, el creyente va a pasar por momentos de dolor. Jesucristo mismo lo dijo, que en este mundo tendríamos aflicción. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Cuando vienen esos momentos de dolor, de sufrimiento, Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración.
haga oración. La instrucción es bastante sencilla. Algunas veces vienen hermanos desesperados, angustiados, atribulados y recurren al pastor o a los líderes en busca de consejos y le dice, hermano, tenés que orar. Y se quedan mirando como medio con incertidumbre, ¿verdad? O sea, ¿orar solamente? ¿No tengo que hacer algo más? Porque nosotros queremos complicar las cosas sencillas, hermanos. La salvación es por gracia. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo solamente y serás salvo tú y tu casa. No, pero hay algo que tengo que hacer. Tiene que haber algo más. ¿Está alguno afligido? Ore. No, pero tengo que hacer algo más. No puede ser que sea todo eso. Bueno, es lo que la Biblia dice. No vamos a comenzar a discutir ni a razonar con lo que el Señor dice en su palabra. Eso es lo que está haciendo aquí David. Él está orando, está reconociendo que está sumido en la angustia, está desesperado. Y hermanos amados, reitero una vez más, no es pecado reconocer nuestras aflicciones, no es falta de fe pasar por momentos de tribulación, de tristeza. Podemos estar tristes y no está tampoco mal expresar exteriormente esa tristeza. Porque el creyente siempre tiene que estar feliz y andar victorioso. El creyente también puede pasar por momentos de severa angustia. Desgraciadamente en la actualidad, con este movimiento herético de la prosperidad, nos ha dicho o le ha dicho al pueblo de Dios que el creyente siempre tiene que vivir victorioso, sonriente, feliz. Y si no estoy así, bueno, sencillamente tengo que decretar. Entonces, estoy flojo de dinero, decreto prosperidad. Y el universo va a conspirar para traerme riquezas. Porque la palabra pues tiene poder, ¿verdad? Hay poder en la lengua. Y esa palabra que yo solté, porque así dicen, solté, eso va a producir una realidad diferente que me va a beneficiar. Entonces, estoy enfermo. No digas que estás enfermo. Decir, soy sano, soy próspero, estoy triste. No digas que estás triste, soy feliz. Decretá eso sobre tu vida. No atraigas cosas negativas, porque si hablas cosas negativas vas a atraer cosas negativas. Hermanos amados, este movimiento aberrante de estos falsos maestros, estos herejes, lo que han hecho es que le han enseñado al pueblo de Dios a decretar, a declarar, pero no a orar. No a orar. La gente ya no ora. Hoy en día tiene que decretar, tiene que declarar, soy fuerte, soy sano, en lugar de reconocer mi sufrimiento, mi aflicción, en lugar de reconocer, ya no tengo fuerza, Señor, estoy a punto de tirar la toalla. Ya no puedo con esto. Yo no puedo, pero sé que tú puedes y tú eres el único que me puede ayudar. Nadie más lo puede hacer. Y entonces el Señor viene al rescate de los humildes, de los que reconocen su condición de afligido, de atribulado. Mucho cuidado con aquellas doctrinas de demonios que quieren poner al hombre en el lugar de Dios, decretando y declarando. Hermanos amados, nosotros no podemos decidir ni siquiera nuestro próximo aliento. Yo no sé si en los siguientes segundos voy a seguir respirando. No, pero yo puedo decretar y cambiar mi realidad. Mentira. Esa es una mentira diabólica. Dios es el único soberano sobre todas las cosas, el único rey, y Él reina sobre todo el universo. Veamos también la naturaleza de la oración de David. Allí en el versículo 5, David hace 3 cosas. Dice, me acordé de los días antiguos, medité en todas tus obras y reflexioné en las obras de tus manos. Me acordé. La palabra para este verbo en el hebreo es sacar, pero no del verbo sacar, sino del verbo recordar o acordarse. Es hacer memoria. Aquí lo primero que hizo David fue acordarse de las promesas de Dios, recordar los prodigios de Dios, las proezas en el tiempo pasado, las veces en que Dios lo rescató del hoyo, lo levantó nuevamente. Qué importante es en nuestros momentos de aflicción, en nuestros momentos de angustia, recordar las veces en que Dios nos levantó, porque si Dios nos levantó en el pasado, lo volverá a hacer en el presente. Es importante recordar las maravillas, los milagros de Dios, porque Él permanece fiel y Él es inmutable, hermanos. Entonces, Él se acuerda de los días antiguos, de las veces en que Dios lo rescató, lo levantó. Nosotros también debiéramos de imitar esta oración. Acordarnos de las veces en que el Señor fue fiel con nosotros, nos rescató, nos levantó nuevamente. Pero no solamente quedarnos allí, sino también meditar en sus obras. Este verbo es un poco más profundo. En el hebreo, la palabra que se utiliza es
Hagá, que consiste en la traducción, digamos, literal es como un suspiro, es un gemido. Es decir, él está recordando las veces en que Dios lo sacó de aquella prueba y está diciendo algo así como: Señor, estoy recordando, Señor, gracias por aquellos momentos, gracias porque cuando estuve en la más profunda aflicción, cuando no veía la luz al final del túnel, estuviste conmigo. Gracias, Señor. Es un suspiro, es un gemido de melancolía, de nostalgia por los buenos tiempos en que Dios le rescató, le restauró nuevamente. Entonces, no solamente es importante acordarse de aquellos momentos en que Dios fue fiel con nosotros, sino también meditar en la forma en que lo hizo, en cómo nos rescató. Pero hay otro verbo: reflexionar. Reflexionaba en tus obras, en las obras de tus manos. Y aquí la palabra en el hebreo es siak, y es todavía más profundo. Aquí ya es una comunión cara a cara con Dios. Esa es la expresión. O sea, el verbo ya significa esto. Es decir, cuando él comienza a acordarse de los días antiguos, cuando comienza a suspirar y comienza a meditar acerca de lo que Dios hizo en su vida en el pasado, él comienza a fortalecer su comunión con Dios, y ahora ya es coram deo, es face to face, le dicen algunos, ¿verdad? Ya estamos mirándonos cara a cara, ya estoy aquí, ya tengo una comunión más profunda con Dios, y esa comunión lleva a una reacción. Vean lo que dice el versículo 6. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como tierra sedienta. En otras palabras, en el contexto hebreo, extender las manos al cielo es señal de dependencia, es señal de rendición absoluta. Señor, yo no puedo con esta carga, yo no puedo con esta tribulación, me entrego a ti, yo ya no puedo. Eso es lo que está haciendo cuando él medita en las obras, cuando él piensa en las cosas que el Señor hizo en el pasado, medita acerca de las veces en que lo rescató, lo lleva a tener una comunión más íntima con Dios, y finalmente dice: Señor, me rindo, no puedo. Solamente tú tienes la respuesta, solamente tú puedes levantarme. Vemos entonces que aquí ya hay otro nivel de acción, digamos, de acción del alma en la oración del salmista David. Dice que su alma espera la manifestación del Señor como la tierra sedienta. La angustia lo estaba secando, lo estaba volviendo cada vez más estéril. Por eso él ora por esa agua de vida que solamente puede venir del Señor, y lo puede volver a ser fecundo, lo puede volver a levantar y vivificar. Hermanos amados, Dios quiere llevarnos a este nivel de dependencia de Él. Dios quiere llevarnos, al igual que David, a un punto en que digamos: yo no puedo esto con mis propias fuerzas, me entrego a ti, Señor. Y entonces hay un Selah. Selah. Recordemos, este es un cancionero, esta es una música, y las músicas tienen pausas, y aquí hay una pausa. Entonces aquí el salmista ya descargó su corazón delante del Señor, ya reconoció que no tiene ningún mérito para hacerlo, pero que se acerca por su justicia, por su misericordia, y ahora van a comenzar las peticiones concretas del salmista. Y la primera petición que hace es, porque hasta aquí todavía no hizo una petición concreta, ninguna petición en específico. Lo primero que él pide para su alma angustiada es una respuesta rápida. Noten ustedes: respóndeme pronto, oh Jehová. ¿Cuántas veces oramos así, hermanos? Pensamos que Dios parece que no va a venir en el tiempo oportuno. Dios se está tardando demasiado. Por favor, me estoy desesperando. Si esperas más, Señor, voy a perderlo todo. Como Marta: Señor, si tan solo hubieses venido más temprano. Lázaro no hubiese muerto, pero ahora ya está muerto, ya está todo perdido. Recordemos quién es el dador de la vida y quién puede volver a levantar lo que nosotros consideramos muerto. Dios nunca llega tarde, santos y amados de Dios. Nunca. Dios llega en el tiempo oportuno, pero sí, una cosa, nos entrena en la paciencia, porque necesitamos ser entrenados en la paciencia. ¿Para qué? Dice Hebreos 6:12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Necesitamos ser entrenados en la paciencia. Por eso el Señor a veces dilata demasiado algunos tratos que tiene con nosotros. Sabemos que Él es soberano,
y Él permite circunstancias en nuestras vidas con un propósito. Y nosotros nos toca encontrar el propósito detrás del sufrimiento, pero a veces parece que no termina nunca. Pero reiteramos, Dios nunca llega tarde. Dios va a llegar en el momento oportuno. En ocasiones Él va a permitir que toquemos fondo, porque Él sabe que todavía no dependemos absolutamente de Él, que todavía dependemos de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de nuestros recursos. Todavía hay cosas en las que yo puedo descansar. Y mientras eso haya, el Señor va a permitir todavía esa angustia, esa tribulación. Porque, hermanos amados, fe no es fe hasta que sea lo único que te sustente. Es muy fácil decir, bueno, yo tengo fe en que todo va a estar bien. Sí, pero tengo una cuenta bancaria, tengo un buen trabajo, mis hijos están sanos. Pero ¿qué pasa cuando perdemos esas cosas? Y ya no sé a quién recurrir. Allí es que aparece la fe verdadera. Allí es que se nos prueba. El Señor, recordemos en Deuteronomio, dice que le probó a su pueblo. ¿Para qué? Para ver qué es lo que tenían en su corazón. Las pruebas no solamente son para nosotros fortalecernos y crecer como creyentes o crecer espiritualmente, sino también para saber lo que hay dentro de nuestro interior. Porque a veces decimos, no, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe y yo amo demasiado a Dios. Pero vienen las pruebas y cambia el panorama. Cambia completamente el panorama. En la segunda parte del versículo 7 dice, no escondas de mí tu rostro. ¿Les ha pasado esto, hermanos? Que han llegado a un punto en que han orado tanto a Dios y pareciera que Dios les volvió las espaldas. Pareciera que Dios ya no se desentendió de ustedes. Parece que Dios no me está escuchando. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Sin embargo, Dios nunca esconde su rostro de sus hijos. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tu tribulación. Conoce eso que estás anhelando desesperadamente. Él conoce aquellos momentos, aquellas noches eternas en que no pudiste dormir pensando en cómo resolver algún asunto. Dios conoce eso, porque Dios está allí y Dios lo ve. Dios no escondió su rostro de ti, a pesar de que pienses que lo hizo. Dios está con nosotros y no hay ni hubo un solo momento en que Él nos haya dejado a nuestra suerte, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando nos parece que nadie nos entiende, nadie nos escucha, a nadie le importamos, allí es que Dios viene y nos dice, yo sé por lo que estás pasando y yo sé también por qué permití eso en tu vida. Y sé cuál es el propósito de eso y te toca también a vos descubrir. Las pruebas tienen siempre un propósito. Entonces allí su presencia nos reconforta y nos recuerda que Él está pendiente de nuestras necesidades. Y hermanos amados, este es un pensamiento maravilloso. Saber que Dios está pendiente de nosotros, saber que Dios entró con nosotros en el quirófano, saber que Dios estuvo allí, saber que Dios estuvo cuando estábamos esperando el resultado de un examen clínico y estábamos llenos de ansiedad y no sabíamos si iba a ser favorable o no aquel resultado. Dios estuvo allí contigo. Dios estuvo allí cuando estuviste en una entrevista de trabajo y no sabías si lo ibas a conseguir o no. Dios estuvo allí. Dios siempre estuvo con nosotros. A pesar de que a veces pensemos, como el salmista, no es que Él esconde su rostro, Dios está allí, Dios vela por sus hijos. Dice, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura, es decir, aquellos que ya están como muertos, porque así es como se sentía. A veces la angustia nos hace sentir como que ya estamos muertos, que ya no podemos continuar. Versículo 8, hay una petición de guía. Dice, hazme oír por las mañanas tu misericordia. Esto de pedir la misericordia de Dios por las mañanas es señal de que Él estaba apresurado. Señor, bien temprano, mañana, estoy orando esta noche, pero mañana temprano, que vengan tus misericordias. David ya no aguantaba más y eleva entonces su clamor al Señor. ¿Por qué dice? Porque yo lo merezco, porque yo soy una buena persona, porque soy un buen creyente. ¿Por qué dice que Él necesita su misericordia? Dice aquí el texto bíblico, porque en ti he confiado. Porque en ti he confiado. Yo no merezco tu misericordia, Señor, pero he confiado en ti, en tu palabra. He confiado que tú dices que tu misericordia está para con
con tus hijos. Luego dice, hazme saber el camino por donde ande. El camino es una ruta, es el destino, es la manera en que nosotros nos comportamos, ¿verdad? Como creyentes o como cualquier persona, ese es su camino. David aquí anhela hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿en dónde la encontramos? La voluntad de Dios está contenida en su palabra, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios puntualmente para nosotros? Que seamos santos, que estemos apartados para Él, que el carácter de Jesucristo se refleje en nuestras vidas, que su palabra se refleje en todo lo que creemos, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que somos. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, y eso está en su palabra. Lo que pasa es que la gente, cuando dice que quiere conocer la voluntad de Dios, no quiere conocer lo que Dios realmente anhela para su vida. Lo que los hombres buscan es conocer el futuro. Yo quiero saber qué acciones tomar o qué evitar para alcanzar el éxito y evitar el fracaso, ¿no? La gente lo que busca es conocer el futuro. Yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Claro, porque la voluntad de Dios, estar en el centro de la voluntad de Dios es una garantía de éxito. Pero si le decís, Dios quiere que vos seas santo, Dios quiere que vivas apartado del mal, Dios quiere que vos que renuncies a tus propios anhelos, a tus deseos egoístas y lo busques a Él. Eso es lo que Él quiere para tu vida. Ah, no. Entonces esa voluntad yo no la quiero. Yo quiero que Dios cumpla mi voluntad. Entonces, en nuestras oraciones muchas veces nosotros ya tenemos todos nuestros planes, ya tenemos nuestra agenda y le traemos a Dios y decimos, Señor, bendice esto, que esto salga bien. Y no vamos antes en oración para saber lo que Dios realmente quiere, si eso que tenemos en el corazón o eso que estamos anhelando realmente está en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, al fin y al cabo, no estamos buscando la voluntad de Dios. Lo que estamos buscando es tener éxito en aquello que yo quiero, pero no en lo que Dios quiere para mi vida. Difícilmente entonces estamos buscando la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer aquí como el salmista David, elevar nuestra alma a Dios. Elevar nuestra alma para tener una comunión más íntima con Dios, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Porque sabemos nosotros que la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios está revelada en su palabra. Pero hay cosas que vos no vas a encontrar en la Biblia, como por ejemplo qué carrera escoger, con quién casarte, dónde vas a vivir. Esas son cosas, ¿verdad?, que probablemente no vas a encontrar. En la Biblia vas a encontrar principios, pero no te va a decir exactamente qué es lo que tenés que hacer. Pero para eso está el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo te guíe y ponga las motivaciones correctas en tu corazón, necesitas hacer lo que hizo David, elevar tu alma a Dios. Necesitas elevar tu alma. Cuando nosotros elevamos nuestra alma a Dios, comenzamos a tener la mente de Cristo. Porque mientras vivimos en la carne, hermanos amados, vamos a meter cada pata y vamos a desviarnos cada vez más de los propósitos de Dios. Solamente cuando elevamos nuestra alma, comenzamos a tener los pensamientos de Dios. Porque como dice Isaías capítulo 55, versículo 9, como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Queremos vivir en los caminos de Dios, tenemos que elevar nuestra alma. Y cuando nosotros nos elevamos, hay una cosa interesante que pasa. No sé si aquellos que ya viajaron en avión o se subieron en un globo o algo, o se subieron en un edificio alto, un edificio muy elevado. Se ven las cosas pequeñitas desde arriba, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, así son tus circunstancias cuando elevas tu alma a Dios. Así son tus problemas cuando tu alma es elevada a Dios. Y lo que puedes experimentar como estás más cerca de Dios es ver la grandeza de Dios y la pequeñez de tus problemas. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, perdemos nuestra perspectiva de la vida, de lo que verdaderamente importa, de nuestras prioridades, porque no buscamos a Dios, no elevamos nuestra alma al cielo. En el versículo 9 encontramos otra petición. David pide ser librado de sus enemigos. Pero noten ustedes que no para continuar con su mismo estilo de vida, no para continuar viviendo con su propio propósito egoísta. Él pide ser librado de sus enemigos, versículo 10, ¿para qué? Para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros pasamos por aprietos y aflicciones, estamos desesperados y comenzamos a orar, ¿verdad? Y hasta hacemos promesas. Señor, si vos me sacás de esta, me comprometo.
No voy a faltar un solo domingo a la iglesia, salvo que me enferme, pero no voy a faltar. Y voy a dar diezmos de todo lo que gano. Voy a ser fiel, voy a servir en la iglesia si me sacas de esta. Y el Señor te rescata. ¿Y qué pasa? Pasó un tiempo, 2 meses, 3 meses y nos olvidamos de Dios. No, porque ya pasó el peligro. Y volvemos otra vez con nuestra misma forma egoísta de vivir. Empezamos a vivir para nosotros mismos nuevamente. Entonces, aquí el salmista David dice, líbrame de mis enemigos, pero no para vivir conforme a mis propios anhelos egoístas, sino para hacer tu voluntad. Y aquí está la petición, la siguiente petición. Señor, yo quiero conocer y hacer tu voluntad. Necesitamos ser enseñados por Dios. Hermanos amados, para ser enseñados por Dios necesitamos tener una actitud enseñable. Eso significa que requerimos de humildad. Una persona soberbia no puede ser enseñada por Dios. Estuvimos hablando el mes pasado en nuestra serie de estudios de los deberes de los creyentes. Hablamos acerca de los deberes de las esposas, los esposos, del hijo, de los padres. Y nosotros pudimos ver que hoy en día hay muchas tendencias progresistas con relación a cómo debe manejarse las relaciones, valga la redundancia, en los hogares. Y muchas veces los creyentes prestan más oído a esas tonterías que ven en TikTok antes que lo que dice su santa, eterna, inmutable palabra. No, porque dijo un psicólogo ahí muy famoso, en TikTok yo escuché que había sido a los hijos hay que criarlos de esta manera, hay que hablarles así. No, pero la palabra de Dios dice, bueno, que el niño a veces necesita del azote, ¿verdad? Necesita a veces que se le discipline con la vara. No con la vara, con esa vara que nosotros conocemos, pero sí necesita el castigo físico los niños cuando son pequeños. No, pero había sido eso los puede traumar, les puede hacer mal, porque yo he visto que un psicólogo allí se expresó en YouTube y la Biblia ya es completamente anacrónica o la Biblia ya no es para esta época. Eso es soberbia, eso es arrogancia. Y si nosotros tenemos esos pensamientos, obviamente no vamos a poder ser enseñados por Dios. Muchos tienen problemas con la crianza de sus hijos, problemas en su matrimonio, pero en lugar de irse, de hincarse ante Dios y decir, Señor, ayúdame con eso, yo no puedo, guíame, quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa, quiero ser un buen padre, quiero saber cómo criar a mis hijos en la amonestación y disciplina del Señor. En lugar de hacer eso, no voy a ver qué dice el doctor Amor o el psicólogo de turno, no sé. Somos terribles, hermanos. A veces somos muy arrogantes, en serio. Pensamos que podemos saber más que Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente en Santiago capítulo 1, versículo 5, que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero para eso necesitamos reconocer nuestra condición de que no sabemos todas las cosas, no tenemos todas las respuestas. En cambio, Dios sí las tiene. La voluntad de Dios para nosotros, entonces, esa voluntad tanto general como especial, nos revelan a través de su palabra y por medio de la guía de su Espíritu Santo. Y por lo tanto, tenemos que recurrir a Él. Finalmente encontramos allí la última petición que hace aquí el salmista en los versículos 11 y 12. Hay una petición de un avivamiento espiritual. ¿Cuánto necesita la iglesia un avivamiento, hermanos? ¿Cuánto necesitamos de un despertar espiritual a nivel personal, a nivel de nuestros hogares, de nuestras familias y sobre todo a nivel congregacional? Necesitamos un despertar espiritual. Y aquí dice el salmista, por tu nombre, noten bien cómo comienza, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. David ora por un avivamiento, por una renovación de vida, por una vitalidad nueva, que pueda salir de esta angustia con una fe más robusta, más fortalecida para que pueda ser de testimonio a la gente. Hermanos amados, un interés genuino por un avivamiento necesita siempre, un genuino interés por el nombre de Dios siempre requiere de un avivamiento personal, un avivamiento congregacional. Es decir, el avivamiento tiene que buscar la exaltación del nombre de Dios. Por eso dice, por tu nombre me vivificarás.
Normalmente cuando se ora por avivamiento, ¿qué es lo que se quiere? ¿Acaso no es más bien una expresión de unos anhelos y deseos egoístas cuando yo oro por avivamiento en mi vida? Muchos oran por avivamiento porque quieren echarle de espaldas a la gente, ¿verdad? Yo quiero un avivamiento, Señor, trae un avivamiento en mi vida. Yo quiero tener el poder para sanar a las personas tocándole solamente. Quiero ser reconocido, quiero ser famoso. Señor, trae un avivamiento en esta iglesia, que no seamos simplemente 60, 70 personas, que seamos miles. Quiero una mega iglesia, quiero ser famoso. Pero lo último que se busca es que el nombre de Dios sea exaltado. De manera que muchas de las oraciones de avivamiento solamente son un reclamo para tener un show más grande. Pero el avivamiento personal, lo primero que va a buscar, el avivamiento a nivel personal y congregacional, lo que busca es que el nombre de Dios sea exaltado. Por eso dice, por tu nombre me vivificarás. No me vas a vivificar para que Dios sea reconocido, para que sea famoso, respetado, sino para que tu nombre sea glorificado. Y si yo tengo que morir para que eso se cumpla, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la semilla cuando cae, la semilla si no cae al suelo, muere sola, pero si cae al suelo lleva mucho fruto. Esteban oró por un avivamiento y le costó la cabeza, le costó la vida. Pero efectivamente hubo un avivamiento, pero él ya no participó de ese avivamiento. Sí, en los cielos participó de un avivamiento genuino, auténtico. Pero hermanos amados, el verdadero avivamiento es aquel que busca que el nombre de Dios sea exaltado, sea reconocido. Luego dice, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. David sabía que su rescate iba a traer gloria al nombre de Dios y él podía orar por liberación con base a eso, con base a la liberación que iba a venir de Dios. Por tu misericordia también, dice él, vas a destruir a mis enemigos. Esta es una oración genuina. Está bien orar por los enemigos de nuestra alma. ¿Sí? Está bien orar por eso. Ahora, obviamente, no vamos a orar por personas, ¿verdad? Para que el Señor destruya a las personas. Dios ha dicho que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Vamos a decir, Señor, destruya a ese que pensó mal de mí, está hablando mal de mí, está levantando rumores contra mi vida. Destruye. No. Nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Pero hay enemigos del alma. Un enemigo del alma es la carne, esa voluntad obstinada que se opone a lo que Dios desea. Podemos pedir, Señor, destruye esto. Obviamente no lo va a hacer completamente mientras vivamos en este mundo. No vamos a poder deshacernos completamente de esta carne, ¿verdad? Esta voluntad obstinada, solamente cuando estemos en la gloria. Pero sí podemos pedir, Señor, anula por lo menos estos deseos de la carne. Señor, anula el sistema del mundo. El sistema del mundo también es otro enemigo del cristiano. Y otro enemigo del cristiano es el diablo. Porque hay que reconocerlo. Es una fuerza espiritual, existe, es real. Y está allí, nos dice la palabra de Dios, como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, Señor, destruye a mi enemigo, destrúyelo a él. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. En la Biblia está marcada en su agenda, hay un día específico en que Él va a destruir al enemigo de nuestra alma. Estos enemigos obviamente nos llevan, así como a David muchas veces, a refugiarnos como en una cueva, a estar tan desesperados. Pero ese es el momento en que nuestra alma se eleva a Dios y decimos, Señor, yo ya no puedo, necesito de ti, sálvame por tu misericordia. Y el Señor viene a nuestro rescate. Una oración así, santos y amados de Dios, fortalece nuestra fe y nos lleva al Señor. Pero para orar así necesitamos conocer quién es Dios, conocer cómo es Dios. Necesitamos conocer a nuestro Padre Celestial. Necesitamos conocer lo que hizo Cristo y necesitamos conocer lo que hace el Espíritu Santo en este proceso de comunión con el Padre y con nuestros hermanos. Podemos nosotros orar, Señor, por tu misericordia vas a destruir a mis adversarios, porque yo soy tu siervo. Guarda a tu siervo del sistema de este mundo. Guarda a mi familia de los ataques del maligno. Guarda a mi familia, Padre amado, de todas las tentaciones. Guárdala de la carne, de esa voluntad que se opone a ti. Ayúdanos a tener una mente de Cristo. Yo y mi familia queremos servirte a ti.
El Salmo 30, versículo 5 dice, porque por un momento va a ser su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El Señor quiere levantarnos, el Señor quiere restaurarnos. En los tiempos de nuestra angustia, el mejor lugar a donde podemos recurrir es en los brazos amorosos del Padre. No hay ningún otro lugar en el que podamos estar más seguros y donde podamos encontrar respuesta para el oportuno socorro. En nuestros tiempos de angustia, Dios es la respuesta, hermanos. Dios es la respuesta, nadie más. Así que, ¿por qué no acudimos a Él? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres Rey y Señor sobre toda la creación, queremos darte las gracias, Señor, porque en algún momento nos llamaste, nos atrajiste hacia ti mismo. Gracias, Padre amado, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos diste una vida nueva. Y hoy, sin ningún temor, podemos acercarnos al trono de la gracia y hallar oportuno socorro en nuestros tiempos de aflicción, de dolor, de angustia. Señor, ayúdanos a recordar que el mejor recurso que tenemos cuando estamos sufriendo es la oración. Ayúdanos a buscarte. Señor, oramos también por nuestros hermanos que en este momento están pasando por algún tiempo de aflicción, por alguna duda, algún temor, por alguna circunstancia en donde no están pudiendo ver la salida. Que ponga, Señor, en su corazón ese deseo, esa motivación para que puedan doblar rodillas e ir al único lugar en donde pueden encontrar solución a sus problemas. Oramos por ellos, Padre amado. Bendice la vida de esta congregación, bendice a cada uno de mis hermanos. Te entregamos, Señor, este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén.